Muy bien, seguimos aquí en Tipo de Cambio y habíamos prometido una entrevista, cumplimos con la promesa, tenemos en nuestros estudios al diputado nacional Carlos Heller. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. Bueno, recién escuchábamos allí a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, cerrando las obras de Yacyretá después de 37 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y bueno, me parece que uno lo podría vincular con el anuncio que hoy se hizo también del plan industrial. Porque marca, creo yo, un cambio importante de objetivo, de paradigma, es decir, de un país que hace unos años decía que es lo mismo producir acero que caramelo, a un país que necesita ampliar drásticamente su oferta eléctrica o de energía por el enorme crecimiento de la demanda, porque hay mayor consumo de la población, pero también porque hay un importante nivel de crecimiento industrial, es un cambio significativo. Y que se definan, por ejemplo, sectores de la economía que se consideran estratégicos y que van a formar parte de un plan industrial que tiene como objetivo crecer en los próximos años a un promedio de 7% anual, que está por arriba de lo que se plantea el país crecer como Producto Bruto, indica una vocación muy grande de priorizar la incorporación de valor agregado, la industria, que significa apuntar a la generación de empleo, apuntar a la sustitución de importaciones. Entonces me parece que todo eso forma parte de lo que llamamos intentar profundizar el modelo, intentar avanzar en una determinada dirección, y nos parece que está bien. Cuando empezamos el programa hablábamos del boom del consumo, ¿no? Y de una parte desde el punto de vista financiero que a veces se descuida y que tiene que ver con las finanzas personales de la gente y muchas veces el desmanejo financiero que surge de endeudarse y después no saber cómo manejar precisamente esa deuda. ¿Existe una propuesta del gobierno para que uno consuma y hay un descuido por parte del gobierno para que uno, en todo caso, no tenga tan claro cómo puede hacer para ahorrar? El otro día yo escuchaba en un discurso que también hizo la presidenta, donde encaró el tema de los formadores de precios y demás, que ella hacía un alegato, digamos, se dirigía a las entidades financieras y les pedía que presten menos al consumo y más a la producción. Yo digo, el alegato está bien, pero no alcanza. Lo que hay que hacer es cambiar la ley que regula el funcionamiento del sistema financiero y establecer regulaciones que hagan a la orientación del crédito. En el proyecto nuestro, que estamos impulsando, un 45% del total de las financiaciones al sector privado tiene que ir al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, esa regulación ordena también a las otras, porque limita lo que se dispone para los otros sectores. Si queda en manos del mercado, si es un tema de libre albedrío del banquero, siempre va a elegir la opción de mayor rentabilidad, siempre va a elegir aquella que le da una tasa más alta. Sería iluso suponer que va a despreciar la posibilidad de prestarle a alguien para comprar un electrodoméstico cobrándole una tasa del doble o el triple de la que puede cobrarle al que quiere comprar una máquina herramienta, por ejemplo. Claro, ahora tienen otra opción los bancos hoy por hoy, digamos, existe un descalce, ¿no? Por un lado, digo, hay depósitos a corto plazo que reciben los banqueros y por otro lado se pretende que se financie a largo. ¿Pueden hacerlo? No, así dicho no, por eso hay que crear mecanismos. Creo que por ejemplo los fondos del ANSES son un camino para darle sustentabilidad, porque esos fondos son naturalmente fondos de largo plazo y ahí podría generarse un mecanismo de sustentabilidad, pero en realidad de fondo lo que nos está faltando es un banco de desarrollo, es decir, mil veces hablamos de Brasil y ponemos siempre como ejemplo el Bandes. Claro. El Bandes es un banco que se fondea con ingresos de la seguridad social, es decir, tiene un goteo permanente de los aportes de los empresarios y de los trabajadores, es decir, que no está fondeado con depósitos, está fondeado virtualmente con un incremento del capital que se va produciendo permanentemente, lo que le permite diagramar políticas de financiamiento en plazo y en costo que están vinculadas con los objetivos estratégicos que se fijan desde el punto de vista de las políticas públicas que establece el gobierno de Brasil. Entonces, si uno quiere fondear
crédito de largo plazo contra depósito a 30 días, no funciona. Por eso hay que crear los instrumentos adecuados. Vamos a contarle a nuestro público, a nuestros televidentes, que el doctor Carlos Heller es autor de un proyecto que está en el Congreso, que está en estudio, para, de alguna manera, relanzar lo que es hoy por hoy la ley de bancos, ¿no? Que se llama Ley de Servicios Financieros. Quizás una de las leyes, yo compartía con usted, ¿no? Le poníamos un calificativo polémica, y usted me decía, bueno, pero ¿qué no es polémico hoy, cuando uno propone algo nuevo? Claro, porque polémico parece que fuera algo que está hecho para generar un conflicto. Y no, nuestro proyecto tiene dos ideas centrales básicas sobre la cual luego se desarrolla todo su articulado. Uno, que el servicio financiero es un servicio básico, importante para la ciudadanía, para las empresas, para los pueblos, para las regiones. Cuando un país tiene una crisis financiera, todo el país entra en crisis. Yo digo, para que se entienda, es como cuando se apaga la luz. Estamos hablando en el mundo moderno, los servicios financieros se han convertido en un servicio esencial. No es un servicio que tienen pequeños sectores de la sociedad. Todo el mundo tiene acceso, y si no lo tiene debería crearse las condiciones para garantizárselo. Entonces estamos hablando de un derecho a acceder a un servicio. Entonces nosotros decimos debe ser visto como un servicio público. El segundo eje, que decimos hay que pensar una ley desde el lado de los usuarios y no desde las entidades. Las entidades son las encargadas de prestar el servicio, pero lo que la ley tiene que hacer es establecer cómo lo deben recibir esos servicios los usuarios. La ley actual es una ley absolutamente amplia y permisiva que dice los bancos pueden hacer todo menos aquello que tengan expresamente prohibido. Nuestro proyecto empieza de la otra punta, dice la ley, los bancos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente autorizados. Y entonces viene taxativamente explicado cuáles son las operaciones, los servicios que las entidades y en qué condiciones la deben prestar. La otra cuestión, más del 60% de las localidades de la República Argentina carecen absolutamente de servicios financieros. No se va a resolver nunca espontáneamente porque nadie quiere ir a los lugares de menor desarrollo económico. Hay que crear reglas que tienen que ver con si esto es un servicio público y yo te doy una concesión, si querés estar aquí donde está la crema, tenés que estar aquí donde tenés que dar el servicio. Pero además planteamos una idea absolutamente novedosa, que es crear una suerte de fondo de sustentabilidad del sistema al que todos aporten en función de su dimensión y que sirva para subvencionar a aquellos que tengan vocación para ir a aquellos lugares de menor desarrollo, para que no pierdan, no van a ganar, pero para que no pierdan. Entonces irán los que efectivamente tienen vocación de servicio, porque los ciudadanos que viven en localidades pequeñas no son ciudadanos de segunda, tienen que tener los mismos derechos que los que viven en los grandes centros urbanos. Y entonces eso solo se puede hacer con mecanismos que impulsen, orienten, regulen. Si se los deja en manos del mercado, el resultado es este que tenemos a la vista. ¿Han tenido acercamientos en lo que es el Congreso de grupos interesados en lo que es el proyecto que ustedes están impulsando? Hay otros proyectos que hoy por hoy están en estudio también. Uno es el de Gerardo Milman, otro es el de Federico Pinedo. Quizás el de ustedes, en todo caso, uno de los que resulta, podemos decir, mucho más diferente, ¿no? Digo, hay dos que son muy parecidos, que son estos, y el suyo que realmente está en una vereda opuesta. Digo, ¿han tenido algún tipo de Yo diría adhesión? que el de ellos está en la vereda opuesta. Bueno, claro, si no volvemos otra vez a quién, es decir, quién genera la polémica. No, digamos, el de usted fue uno de los primeros, ¿no? Que se presentó. No, y está claro que nosotros planteamos un cambio en una dirección y los otros no lo plantean. Son más de mercado, son más de mantener las cosas como están. Pero la pregunta sobre apoyos. Primero, en la Comisión de Finanzas del Congreso, que es la comisión cabecera que está tratando el proyecto, han pasado representaciones de los usuarios, es decir, de los consumidores, de los microemprendedores, de las organizaciones de pequeña y mediana empresa, de las grandes empresas, de AEA, la UIA, la Cámara de Comercio, etcétera, de las asociaciones de bancos,
Es decir, que efectivamente eso es así. Pero además nosotros en particular venimos desarrollando toda una campaña de difusión porque creemos que esta ley o este proyecto va a ser ley en la medida en que la sociedad la entienda y la haga suya. Y ya les debo decir que tenemos el respaldo de más de 700.000 firmas, porque hay una campaña de adhesión, y de una cantidad enorme, que no me animo a ponerle el número, pero de consejos deliberantes, legislaturas provinciales, intendentes, cámaras empresarias de pueblos, cámaras de ramas de actividad, organizaciones cooperativas y de servicios de las más diversas. Es decir, que hay un par de miles de entidades que cada una de ellas tiene un significado y una representación, que también han hecho una nota, una frase, diciendo que apoyan este proyecto, no apoyan que haya un cambio, apoyan este proyecto y están pidiéndole al Congreso que lo trate y le dé una respuesta positiva. Y eso lo vamos a seguir, estamos haciéndolo, yo estuve ayer en Mar del Plata haciendo esto mismo, lo vamos a seguir haciendo a lo largo del año hasta que el tema efectivamente se trate en el Parlamento, en un año que a priori lo sabemos complicado porque claro, está cruzado por lo electoral y eso de hecho va a constituirse en una dificultad para el funcionamiento parlamentario.